buenas tardes, bienvenidos a Punto Saber. Hoy tenemos un evento muy especial en el segmento de Compartir Saber de este proyecto de clases virtuales. Tenemos a una invitada muy especial que yo puedo considerar una amiga y que puedo considerar una compañera de trabajo de mucho tiempo. Y tenemos a la maestra Lely con nosotros, la maestra Rosa Lely Agustina Cervantes Macías, originaria de la ciudad de Guadalajara. Cursó la carrera de Educación Primaria en la Benemérita y Centenaria Normal de Jalisco. Obtuvo el título de licenciado en Pedagogía en la Escuela Normal Superior de Jalisco y cursó la carrera de pintura, escuchen bien, porque además es maestra en música, en el Instituto Cultural Cabañas. Llevó a cabo una maestría en Didáctica de las Artes en el área de música en la Benemérita Universidad de Guadalajara. Participó con grupos corales como Orfeón de la Benemérita y Centenaria Normal de Jalisco. Maestra, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy contenta de verte y envidiándote en ese paraíso maravilloso. Aquí ya empieza a hacer frío, pero pues me encanta estar tan cerca en este momento para compartir la pasión de estos tiempos de Día de Muertos, que bueno, es todo un acontecimiento en todo el país. Quiero comentarles que la maestra Lely trabaja en la Escuela de Música de la Universidad de Guadalajara y tiene muchos años haciendo un evento junto con un equipo de trabajo, un evento de Día de Muertos que tiene más de 20 años en la Escuela de Música y que es todo un emblema dentro de la Universidad de Guadalajara. Queremos preguntarle muchas cosas acerca de ella, también acerca de los festejos de Día de Muertos y de específicamente de este proyecto que es tan importante y que ha llegado a tener dimensiones que yo no había imaginado. Quiero darle la bienvenida, maestra, y decirle que Punto Saber y Compartir Saber está orgulloso de tenerte aquí con nosotros. El personaje que eres, la pedagoga que eres, implica mucho trabajo, implica mucha labor y una entrega que uno debe poder reconocer y que sería muy bueno que muchas personas jóvenes y no tan jóvenes pudieran absorber de ti, se pudieran contagiar de eso que tú has hecho con tanto cariño y con tanta presencia durante tantos años en la escuela de música y en los otros ámbitos donde has tenido que ver. Yo quisiera preguntarte justamente esto. ¿Cómo le hace a Lely, cómo le hace la maestra Lely para juntar las artes y la pedagogía en su mundo? ¿Están separados ahora? ¿Están juntos? ¿Cómo coexisten? ¿Cómo están estos dos ámbitos? Pues es algo muy curioso. Desde el principio estuvieron juntos. Vengo de una familia de maestros, no sé si por la cercanía vivíamos muy cerca de la escuela, de la Benemérita y Centenaria Normal de Jalisco. Entonces, casi todos mis hermanos son profesores normalistas. Entonces, para mí, pues lo lógico es que iba a ser maestra, pero desde niña siempre quise ser maestra de artistas. Obviamente en ese tiempo era pues una fantasía, porque eso no existía, como una maestra de artistas, pues es medio raro, ¿verdad? El reto también fue a los 18 años que empiezo a trabajar en una secundaria en Santa Lucía, muy cercano a un pueblito que se llama Tezistán, es un lugar bellísimo en aquellas épocas, una hacienda, y me dan un bonito programa oficial, nacional, que decía maestra de educación artística, pero esta maestra de educación artística tenía que saber teatro, tenía que saber dibujo, pintura, danza y artes plásticas.
pues me apaniqué. Ah, y música, desde luego. Bueno, yo ya cantaba en el Orfeón, con la música no tenía problema, pero pues qué compromiso con las otras áreas. Y bueno, pues me metí a los talleres de esa época de la Escuela de Artes Plásticas de la UDG. Fue una experiencia muy placentera, porque realmente a mí siempre el teatro me encantó. De niña escribía mis propios guiones, eh, trabajaba con títeres, les escribía cuentitos, historias, y sentí que había un cierto liderazgo, quizá por la herencia de tanto maestro en la familia, pero bueno, pues así, de una manera muy natural, siempre fue la docencia y, y las artes. Por otro lado, estudiaba la licenciatura, pero también estaba en la escuela de música. Se fue dando, además de que en el entorno familiar yo tuve una madre que además de tener 7 hijos, le gustaba la poesía, tocaba el piano, cantaba muy bien, nos contaba cuentos en la noche, nos estimulaba mucho, y esto yo lo capitalizo muchos años después, que posteriormente hablaremos de ello, la importancia de la estimulación temprana, de crear un ambiente de aprendizaje para que se den las artes como algo natural. Cuéntame cómo inicia tu afinidad, tu interés sobre las tradiciones. ¿Qué piensas de las tradiciones y cómo inicia este interés en ti por seguir, conocer tradiciones? Bueno, mi padre era de Zapotlanejo, como ya sabes, es un lugar donde se dan cosas muy bonitas, es una región desértica, los altos de Jalisco, semidesértica, pero la riqueza de su gente es maravillosa. Entonces, en las vacaciones, que eran 2 meses, las pasábamos ahí, y no había luz, entonces escuchábamos el radio, oíamos las radionovelas de Chucho el Roto, con aquellos valses, esos valses mexicanos, y en los cortes. Pues yo creo que todo esto alimenta la imaginación, la tradición, el amor por tu país, por todo lo que eres. Y pues de ahí viene el altar de Dolores, que es el inicio del ciclo, y el de Muertos es el fin del ciclo agrícola. Entonces, ahí es donde se recoge la cosecha, y no solamente la cosecha de las semillas, de los frutos de la tierra, sino la cosecha de las personas, del legado que nos dejan. Pero todo eso era parte de la vida cotidiana de mi casa. Entonces, se va dando ahí todo junto. Y a mí me parece una etapa muy bonita, muy bella, de mucho aprendizaje, de mucha creatividad. Y esto, pues yo lo replico en la universidad. Por circunstancias me invitan a poner un altar, porque para eso tengo que decir que también tuve amigas, casi siempre tuve amigas más grandes que yo. Bueno, una tenía 60 y otra 70, pero pues viajábamos y nos divertíamos muchísimo, ellas con toda la experiencia, sin ninguna envidia, sin más que el placer de conocer, de disfrutar de nuestra cultura, de nuestro país. De ellas aprendí mucho, de mis amigas. Fueron pues los orígenes, el legado que yo siento que ellas me dejaron,
y también la responsabilidad de, pues, de continuar, porque estos aprendizajes a mi vez se las transmito, se los puedo transmitir a mis estudiantes, obviamente combinado con la música, porque estamos hablando de diseño, estamos hablando de estética, estamos hablando de composición, de armonía, independientemente de la cuestión religiosa. Eso es punto y aparte. Les decía siempre, una tradición va a vivir mientras la practiquemos. El día que no practiquemos esa tradición, vamos a ir a verla al museo y eso es muy triste. Por ejemplo, el día que se murió el señor que hacía las chinas, que eran las chinas unos tipos de impermeable, sí, de paga y una obra extraordinaria, pero las nuevas generaciones ya no quisieron aprender. Lo que está pasando con el canto cardenche a los muertos en el norte, las nuevas generaciones no les agrada aprender todo ese ritual. Fallece el último cantor y muere la tradición. Es algo tan rico, tan importante, con tanta historia. Si nos vamos al aspecto prehispánico, si nos vamos a cada una de los estados, son rituales y formas de hacerlo de diferente manera. Entonces, las nuevas generaciones, hay en particular un estudiante que en su casa desconocían esa tradición. Cuando toma el curso de Historia del Arte, es tan fuerte para él este impacto de conocer esa riqueza, que ahora cierra para el 2 de noviembre, es casi todo el mes, cierra prácticamente la cochera y la sala de su casa porque se convierte en un altar de muertos. Con música, con jolgorio, con canto, porque los vecinos de la cuadra abonan a este festejo, a esta tradición. Entonces, yo creo que si verdaderamente sabemos transmitir estas tradiciones, los jóvenes las siguen. Platícanos cómo fue cambiando, cómo fue evolucionando el evento de la Escuela de Música de Día de Muertos, cómo surgió y hasta dónde ha llegado. Bueno, yo inicio con la clase de Historia del Arte. En ese entonces, cuando empiezo a trabajar en el 92, en el departamento de música, también trabajaba en el Cabañas, en el oficio Cabañas, en la coordinación de la Escuela de Artes Plásticas. Y en el Cabañas, bueno, era un acontecimiento, era una locura verdaderamente. Eran las 10 de la noche, porque ahí no nos cerraban la puerta ni nos corrían los mozos, eran muy comprensivos. En la universidad sí, pero en el Cabañas no. Entonces, a veces eran las 10 de la noche y nosotros como enajenados, colgando hilos y los escultores con gubias, haciendo los diseños de los papeles picados y una emoción y todo un acontecimiento. Ese equipo tan entusiasta, tan comprometido. Porque como yo ya trabajaba en música, llevaba a mis músicos y armábamos todo el numerito, les escribía también pues algunos guioncitos para que ellos actuaran con la temática de Día de Muertos. Como coordinadora, bueno, pues si yo tenía aquel equipo maravilloso, pues les digo, bueno, ya tenemos 2 sedes, tenemos Cabañas y tenemos departamento de música, nos vamos a la UDG y pues nos fuimos con
todos nuestros cachivaches, que vaya que los de artes visuales armamos mucho alboroto con los montajes. Y así fue como empezamos invitando a los de artes visuales, porque yo era maestra, soy maestra todavía de la asignatura de Historia del Arte. Entonces, en Historia del Arte, y empezamos con unas maquetitas pequeñitas, haciéndolo en chiquito, y luego después dijimos, bueno, ¿y qué tal que si nos vamos al patio? Ah, bueno, y sí, pero ya después dejé de trabajar en el Cabañas, me quedé con los músicos, y me han sorprendido todos los años los chicos con su creatividad. El trabajo que se hace en música, como espectador, te digo, ¿Sí? tiene mucha disciplina. Tiene música, yo veo baile, en otros momentos veo algo escénico como parte del mismo festival, veo los altares, veo mucha gente moverse, que yo digo, todos estos son de música. Realmente toda la población que ve el evento son solo los alumnos de música. Curioso. Ahora escucho, estoy colaborando también con una maestría en gestión cultural, y escucho a personas importantes decir de la creación de públicos y de una serie de metodologías y de situaciones que se tienen que hacer para lograr atraer al público. Pero esto es un proceso donde vas involucrando, pero verdaderamente, a las personas. Este es un evento cultural, este es un evento familiar. Aquí va a poder venir su abuelita. Porque al principio era un concurso de altares de muertos, pero eso no funcionó, porque cuando tú ofreces una recompensa, entonces pues ahí se acaba la magia. Y los que no lo hicieron bonito, recuerdo en una ocasión, cuando murió Paco de Lucía, dijeron, ay, era español, vamos a ponerle a su altar los colores de la bandera española. Y los compañeros dijeron, es el altar del pollo Pepe. Y ellos estaban tan tristes y acongojados. Pues sí, pero bueno, les digo, no, es que no saben estos muchachos de España, por eso dicen eso. Y es ese vínculo que haces en primera instancia con los estudiantes, pues se va haciendo cada vez más grande, porque ellos verdaderamente se involucran, lo hacen con mucha emoción. Desde con mucho tiempo tengo fila de muchachos esperando que quieren participar. Les digo, oigan, no, tendríamos que empezar el festival a las 7 de la mañana para que participaran todos y que se acabara a las 12 de la noche, pero sería muy cansado para todos. De todas maneras, empezamos a las 4 y terminamos a las 9 de la noche. Es bastante. La primera parte es música de cámara. La música de cámara está dedicada pues al anfitrión. En este caso es al maestro Zambrano, al maestro Salvador Zambrano. A él le estamos dedicando el festival, porque pues como que es el personaje que siempre vimos en el departamento de música, con su sonrisa,
un caballero verdaderamente, de esos caballeros que ya no existen, siempre de traje, con su sonrisa, amable, atento. Tuvo la presea de concertino, por sus concertino honorario por el gobierno del estado de Jalisco, por sus 50 años en la Orquesta Filarmónica de Jalisco. Entonces, pues estamos hablando de toda una institución en Guadalajara. En lugar de hacer altares, pues hicimos uno, ahí sin sana distancia, ellos ya no importa, pueden estar juntitos todos. Y en una tarde, porque pues aquí, no sé cómo estén allá, pero aquí en Guadalajara la situación está todavía de mucho cuidado. Y aquí se pueden ver las generaciones que participan, que yo creo que eso también es muy importante. Hace un momento decías, ¿cómo es que se forma ese público multitudinario, que lo inviten o no lo inviten, ellos van? ¿Por qué? Porque a veces son los hijos de los alumnos que ya egresaron y les platicaron a sus hijos, entonces ellos ya llegan a trabajar. Llegan a maquillar gente, a picar papel, a hacer lo que se debe hacer. Y ellos a su vez transmiten esta tradición. Y bueno, ¿qué más tenemos? En la segunda parte, digamos, está un conversatorio con dos maestros de grabado. Ellos nos hablan de dos íconos del grabado, que son Guadalupe Posada y Manuel Manilla, que bueno, es el origen de la famosa Catrina y de toda esta iconografía de la muerte. Entonces, es importante que los chicos, a lo mejor, si les damos a leer un texto se les va a hacer aburrido, pero así, en un conversatorio, en un medio como este, lo van a poder escuchar cuando quieran. Y si se los dejan de tarea, pues igual, esa es la idea también, de que de alguna manera los muchachos pues les quede un material, aprovechando que la situación de la pandemia, pero creo que han surgido cosas interesantes. ¿Y cómo lo vamos a ver? ¿Cómo vamos a saber dónde buscarlo? ¿Lo vamos a ver por el canal de la... ¿Cómo lo vamos a ver? Ahora el tema es la Catrina en tiempos de pandemia, pues todos tenemos que estar con nuestro cubrebocas y como los muchachos no pueden estar en la realidad, bueno, pues ellos van a subir sus fotografías, bien sea o con sus maquetas de altares o con sus altares, han subido hasta de pueblos enteros, así orgullosamente, es mi pueblo, dicen, así lo celebramos en mi pueblo. En un Face que se llama Festival de Altares de Muertos en el Departamento de Música. Y hay otro que se llama 23º Festival de Altares de Muertos del Cuadro. En estos dos, pero van a estar en todos los sitios del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. Este año nos han dado toda la cobertura, a lo mejor porque no hay muchos eventos, que bueno, es una gran oportunidad. Y otra oportunidad que surge de esta tragedia es que la universidad
en su afán de cuidarnos a todos, nos envía a casa. Entonces, no todos nuestros alumnos son de Jalisco. Tengo un alumno de servicio social de la licenciatura en pedagogía que justamente iniciaba su servicio social y se va a su casa a Campeche. Entonces digo, bueno, pues ya que estás en Campeche, tú nos vas a traer material para nosotros conocer, pues a manera para una futura investigación, un registro fotográfico, pues algo sencillo, ¿verdad? Pero parece que lo contagié de tanto entusiasmo, porque él dice que yo le hablé de ángeles, yo no recuerdo haberle hablado de ángeles, pero él dice, o así lo interpretó, porque esa es otra parte muy interesante. Yo digo que trabajo con gente de este mundo y del otro mundo, siempre me ayuda. Y eso es real, de alguna manera se da. Maestra, me gustaría que nos platicaras, porque hay mucha gente que somos conocedoras a medias, otras que somos neófitas. ¿Cómo se hace un altar de muertos? ¿Qué debe llevar un altar de muertos? Va a depender del lugar que estemos hablando. Nosotros tenemos mucha influencia de Michoacán, porque en Michoacán es un cuento prehispánico. Bueno, esa película de Coco, que la hicieron con una larga investigación, aunque bueno, es criticable y todo eso, pero mucha gente que no valoraba la tradición. Bueno, en ese año tuvimos tanto éxito con el festival, yo digo, maravillosa película. Pero volviendo al qué debe de llevar, si hablamos de Michoacán, sus montajes son espectaculares porque son de una región lacustre y cultivan mucho la flor de cempasúchil. La flor de cempasúchil es un regalo de los dioses prehispánicos que se los dan al hombre porque son como pequeños solecitos. También hay muchas versiones como la riqueza que es México, muchas leyendas, muchas historias de amor en torno de la flor, pero uno de los significados dice que esta flor, por su aroma, atrae a las ánimas a que regresen por el aroma y que conserve el calorcito. Yo creo que donde están las ánimas ha de estar medio frío, entonces ese olor encendido y ese aroma agradable, pues sí se antoja seguirlo y por eso muchos caminitos son, bien sea con los pétalos de la flor de cempasúchil o con cempasúchil, pero no, en Michoacán es una locura, son verdaderos jardines, los panteones, pero es una experiencia única. Ahí estamos hablando de que las tumbas son las que se decoran. Es en el panteón donde se vive esa fiesta. Y ellos velan toda la noche y ahí llevan sus alimentos, sus ollas con tamales, con cafecito, con atole, con sus bebidas regionales deliciosas. Y están los niños con los niños, incluso a veces sus perritos, ahí están acompañando a sus muertitos. Si hablamos de Oaxaca, entonces vamos a hablar de otros elementos, pero digamos, el que nosotros manejamos en Jalisco comúnmente es un altar en forma de pirámide, porque recordemos que esta es una tradición sincrética, que es la fusión de dos grandes culturas muy religiosas,
así como eran de religiosos los españoles, pues los indígenas también, siempre estaban de fiesta. ¿Y qué fue lo que hicieron? Bueno, pues nada más los juntaron, porque tú sabes, aquí en Guadalajara los danzantes siguen bailándole, nada más que ahora le bailan a la Virgen, no a sus deidades prehispánicas. Entonces, seguimos ahora con la tradición más rica. Así es que, pues, era difícil arrancar eh, pues sus costumbres ancestrales de un día para otro. Entonces, pues fue más fácil esa fusión. Y lo aprovechan los evangelizadores y dicen, pues es que son 3 niveles, porque es la Trinidad, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo podemos ver desde el enfoque religioso, sí. Ahora que tenemos pues una gran diversidad de creencias y de religiones, algunos con más apertura y otros que sí se escandalizan con este tipo de manifestaciones, les digo, vamos tomando por el lado de tradición, no de religión. Entonces no mencionamos lo de los santos, porque estos altares llevaban el santo de la advocación de la persona que falleció. Ahora, en el ritual, digamos que tiene más elementos españoles, va a llevar vírgenes, santos y dedicado a una persona en particular. Pero, por ejemplo, las ofrendas que son, que tienen orígenes indígenas, son colectivas y no son a uno solo, sino son a todos. Entonces podemos tener altares solamente para una persona. ¿Sí? Y si son varias personas, no se considera altar. ¿Se considera? Claro que sí, sí, pero es eh, por ejemplo, si nosotros queremos honrar la memoria de la persona que falleció este año, entonces nada más va a ser a esa persona. Pero si nosotros queremos recordar a todos nuestros muertitos, al abuelito, al tío, que era lo que hacíamos en casa. Entonces sacábamos las fotos de la abuelita, del tío, del hermanito que murió, del amiguito, y todo el mundo estaba ahí. Pero en el altar en Tuxpan tuve un alumno de Tuxpan y tuvimos oportunidad de que él nos explicara, porque ahí hay mucho indígena que todavía cuida aquellas tradiciones prehispánicas con mucho celo, incluso hay mayordomos para, para realizar los festejos y señores festejos. Incluso hacen la comida tradicional para los altares, que es la cuachala, que era originalmente hecha con carne humana, que cuando llegan los evangelizadores, bueno, pues la hacen con pollo, carne de puerco, nada más le cambian el ingrediente, ya. eh, pero ellos tienen ese concepto de comunidad. Es entre todos, incluso el altar es circular, no, la pirámide es circular, no es como las otras cuadraditas que estamos acostumbrados a ver. También está la pirámide de siete pisos, que la comparan con los 7 pecados capitales, el cristianismo, o los 7 niveles, o en fin, que
es muy bonito ese altar porque da más espacio para ponerle más elementos que nos pueden mostrar más de la vida de la persona o de las personas a las cuales se les está dedicando, que además lleva el camino de las ánimas. El camino de las ánimas debe de tener una cruz, bien sea de sal, una cruz de flores, lleva cadenas, lleva las veladoras, que es la luz que los va a guiar, lleva el pan de muerto, lleva las calaveritas, pero vamos a irnos a algo más sencillo, por si alguien quisiera hacerlo este Día de Muertos, recordar a sus seres queridos. En los Altos de Jalisco se acostumbra el altar de repisa. Es decir, como eran casas muy humildes, lo que tenían en común, siendo una región muy, muy religiosa, era una repisita y un santito. En esa repisita siempre había una veladora. Entonces, para esa ocasión, se le ponía una servilleta bordada, la más bonita. En ese día se le ponía un florerito, un vasito con flores del campo, porque en esa región pues no hay cempasúchiles, los cempasúchiles son de la Ciudad de México, y en el campo, bueno, pues las flores de esta época, que los campos están bellísimos, pintados de amarillo y de lila. Entonces, la fotografía de la persona o una servilletita de papel picado, y eso era todo para el altar de repisa. Si no tenían repisita, lo podían hacer sobre un buró. También los elementos básicos. El altar, si era religioso, bueno, el santo de su devoción, su mantelito, su velita, sus flores, su panecito de muerto. No se usaban las calaveritas. Estamos hablando pues, de lugares muy, muy remotos, de gente muy sencilla, y pues así era la tradición ahí, o a veces hasta en una silla. Y por lo regular, en Guadalajara, lo que se hacía era el altar de mesa. Igualmente, sobre una mesa se ponía aquí en Guadalajara papel picado, o el mantel más elegante de la casa, que tenía que ser bordado, deshilado o tejido, el más bonito, se guardaba, la bebida de su preferencia y elementos que caracterizaban a la persona o a las personas eh, que les gustaba en vida, o desde luego su bebida, el chocolate, el atol, el tequila, en fin, de acuerdo a su gusto. Y sus flores de cempasúchil, o hay otra flor muy representativa que se llama terciopelo o cordón de obispo, que es una delicia tan solo al tocarla. Y esta flor es también un elemento muy básico en estos altares. Y quien pone otros elementos, por ejemplo, una jarra de agua, un aguamanil, bueno, que ya ni se usan, ¿verdad? Ya ni los conocen, que era como una tinita con agua y una toalla con jabón para que llegaran y ahí lavaran sus manos. Esto tiene que ver con la purificación. Ahora recordemos que el altar debe de llevar los 4 elementos: tierra, viento y fuego. El viento es el papel picado, que también
tiene orígenes prehispánicos, que se hacía con papel amate, porque les gustaba el sonido. Obviamente, seguramente no era papel picado, eso ya vino mucho después, con la colonia y el papel de China, pero sí acostumbraban a pegar papelitos porque les gustaba escuchar el sonido que hacía el papel amate con el viento. El fuego, bueno, pues de las veladoras o de las velas, que un altar bonito es aquel que tiene mucha luz, porque va a llegar más pronto el ánima. Y aquí tengo mi apuntador. Ay, ya estoy muy negra. Que es el Xoloescuintli. El Xoloescuintli, que es que la gente por lo regular dice, están bailando, y los arqueólogos nos dan de coscorrones, ¿verdad? No, no están bailando. Le está pasando toda su sabiduría al Xoloescuintli joven. No es un baile. Y el Xoloescuintli anciano tiene arruguitas, y ya esto también nos deja una enseñanza. Hay que pasar la estafeta, no somos eternos. Claro. No sabemos cuándo nos vayamos. De que nos vamos a ir, nos vamos a ir. No tenemos la vida comprada, no la podemos mantener más de lo que dura, y hay que gozarla y celebrar también la muerte, como tenemos costumbre en México. Te voy a preguntar algunas cosas como muy concretas para ver algunos elementos simbólicos dentro del altar. Por ejemplo, los niveles. ¿Qué significan? ¿Qué simbolizan los niveles? Los niveles, pues volvemos a lo mismo. ¿En dónde? ¿En qué estado? Porque algunos tienen más influencia prehispánica y también nos hablan del inframundo, que uno de esos niveles es el inframundo, y precisamente debe de estar el Xoloescuintli, que es el guardián que va a ayudar a cruzar el río a las ánimas. Entonces, puede ser el segundo nivel. Ahí se dice que si estamos hablando del el concepto prehispánico, entonces ahí se pondría en todo lo que es la ofrenda. Aquí los frutos de la tierra, de la madre tierra, las semillas. Y bueno, en el último nivel, presidiendo todo, en el nivel superior, presidiendo todo la pirámide, estaría las calaveras, que significan precisamente los difuntos, las calaveras de dulce. Bueno, yo no tengo calaveras de dulce, pero esta es una flauta de tonalá, que bueno, pues tiene diferentes sonidos según le tape uno los hoyos. Y esas calaveras también tienen vínculo con el Zompantli, o muro de cráneos. También reminiscencia prehispánica, solamente que ahora pues son más amables, ahora son muy ricas, muy dulces estas calaveras, y están las calaveras, y que pueden ser
nada más las calaveras con el nombre de las personas, de los fallecidos, y no hay fotografías en ese nivel. Ese puede ser, pues, alguno de los diseños. A ver, te voy a preguntar ahora de las flores. ¿Qué simbolizan las flores? Ya nos platicaste del aroma, de la textura del cordón de obispo. ¿Por qué debe llevar flores y qué significan las flores? Pues las flores las... el hombre prehispánico es una persona muy sensible a las cuestiones de la naturaleza. Para él es más valioso una pluma de quetzal que un pedazo de oro. Para él es más valioso admirar una flor. De hecho, Netzahualcóyotl no lo dice en su poesía. Mira una flor, ojalá y no se marchite, ¿verdad? Porque su belleza es tan bonita, es tan efímera, que la tenemos un instante nada más. Entonces, eso es la brevedad de nuestra existencia. Y es de alguna manera recordarnos que esa belleza tiene caducidad. Ahora te pregunto, ¿por qué hay comida? ¿Por qué hay bebida? ¿Por qué hay agua? Bueno, el agua es uno de los 4 elementos. Y el agua es vida. Debe de haber agua y es purificación. Si lo hablamos desde el punto de vista del ritual católico, bueno, pues, o de otras religiones, hay un bautismo, hay un baño con agua de purificación para limpiarnos. Perdón, la otra era, La bebida. ¿por qué agua? Se llama la bebida favorita. La bebida y la comida. Bueno, esto es parte pues de un placer humano. Yo me quedé muy sorprendida en Tuxpan de que tienen unos especies de zompantlis, solamente, y lo siguen haciendo, solamente que ahora lo hacen con cocos, ya no lo hacen con cráneos humanos, y el hombre prehispánico le va a ofrecer lo que más le gusta a sus seres queridos, a sus deidades, lo que más disfruta. Oye, si yo te quiero tanto, quiero ofrecerte lo más delicioso que tengo. Entonces eso es maravilloso, ¿no? Y eso tiene que ver con la comida. ¿Qué le vamos a poner y ahora estamos viendo en estos altares de la escuela, es muy común que veamos Coca-Colas o vasos de unicel de la michoacana, ¿verdad? Con agua fresca, ¿por qué? Porque era lo que le gustaba. Y yo bueno, pues ni modo. Era el gusto de la persona. Y hablando de comida, vamos a tener la información del Hanal Pichá, que es el altar de muertos maya, que va a ser la aportación de nuestro alumno de Campeche en esta ocasión, en donde yo estoy muy emocionada porque siempre quise conocer algo más de Pomush, porque en Pomush tienen
un ritual, pues, pues raro para nosotros quizás. Cada año sacan los huesitos de sus urnas, los limpian, los lavan y les ponen una servilletita nueva, bordada y muy elegante, y los vuelven a guardar. Y eso es una tradición ancestral. Y ahí hacen pan y es algo, pues, cotidiano, ¿no? ¿Verdad? Yo te puedo decir que algo que a mí me sorprendió mucho de las costumbres que hay en la península de Yucatán es un tamal de este tamaño que hornean abajo de la tierra y que le ponen piezas completas de pollo y le dicen pip. Y entonces, sí hay versiones pequeñas, pero el normal es un tamal así enorme. Entonces, uno encarga los tamales, hace los apartados porque es muy especial el cocinar este platillo. Eso es algo que yo no había visto, no que no había visto cocina debajo de la tierra, eso lo había visto en otras regiones, pero la dimensión del tamal, las piezas completas, específicamente para esta fecha y no se producen el resto del año. Y generalmente no lo puedes comprar en el supermercado, no lo puedes comprar ahí donde sea, lo tienes que encargar. Hay quien lo puede hacer y entonces lo encarga. Y es una tradición que tiene que ver con la cultura prehispánica y es una tradición maya. Sí, es parte, he estado leyendo también sobre eso y es parte del ritual y es todo un acontecimiento, incluso en periódicos de otras épocas en la Ciudad de México, que de los años, no sé qué, de los años 60, de comunidades que se fueron a vivir a la Ciudad de México, decían que las personas acomodadas de Yucatán hacían unos pasteles deliciosos con pollo y que para el Día de Muertos mandaban a sus sirvientes a darlos como regalo a los amigos. Entonces, pues yo me los imaginaba tal cual, pues un pastel con hojas de plátano, decía que se cubrían y ya en ese tiempo, bueno, pues era toda una sensación. Pero algo muy curioso también de que no hay en el centro aquí o en otros, o en Michoacán o otros lugares que conocemos más cercanos al estado de Jalisco, es que aquí el concepto es, tú recibes a tus muertos, les pones su ofrenda, su comida, lo que era de su gusto, se le reza, se le recuerda, se cena con ellos, aunque hay un ritual en la isla de Mezcala, donde también es un altar circular y ahí el ritual es privado. No puede entrar cualquier gente, porque solamente invitados muy especiales de la comunidad pueden asistir a cenar con el altar de muertos. Y regresando a las costumbres del altar maya, lo que me sorprende es que si no se hace el altar como debe ser, con todo el ceremonial, con la deliciosa comida y los dulces, porque hay una variedad de dulces exquisitos, de frutas tropicales y demás. Si en lugar de hacer eso se va a emborrachar el Señor, por ejemplo,
En lugar de estar allí esperando a sus ánimas, se va por ahí de vago, pues entonces le va a ir mal, porque lo van a castigar. Ese concepto no existe acá. En todo caso, se pueden emborrachar con el del altar, no importa, o celebrar, pues, no pasa nada, no lo castiga, pero acá sí. Me gustaría que nos platicaras del papel picado. Hace ratito nos hablabas del movimiento de ciertos elementos y nos lo asociabas con el papel picado. ¿Qué simboliza el papel picado en los altares de muerte? Bueno, el papel picado hay de varios tipos. Hay un papel que el diseño se hace con tijera, que es el que hacemos aquí en Jalisco, porque, bueno, pues es más práctico. Donde quiera podemos conseguir más tijeras. Ya hay fábricas importantes donde hacen diseños muy sofisticados y muy bellos, pero ya con una herramienta de escultor en grandes cantidades, y es toda una industria el papel picado. El papel picado tiene que ver, y eso es muy, muy importante recalcarle a las personas que hacen altares. El cuidado de los colores de los altares de muertos. Porque luego vemos, como la desgracia que le sucedió a nuestros alumnos, que mezclaron unos colores que todos pensaron que era dedicado al pollo Pepe. Los colores de los altares de muertos es el blanco. El blanco que simboliza la pureza. Y el blanco puede combinar con el morado, que es el luto. No negro, no lleva papel negro. El amarillo, que simboliza la eternidad, y el rosa mexicano es para los altares de niños o angelitos. A los angelitos sí se les hacen rosita y blanco, y a la vez se puede hacer ciertas combinaciones con el amarillo, con el rosa mexicano. Se puede poner el papel picado por un lado, y el fondito puede ser blanco, puede ser amarillo, y eso resalta mucho. Y le va a dar, si estamos hablando de un altar grande, se pueden hacer como niveles o cortinas. Bueno, tú la entiendes muy bien como gente de teatro, que van haciendo esos, ¿qué le dicen? ¿Piernas o qué? Son piernas, son telones, bambalinones, bambalinas, piernas, que pueden ir separando los espacios y te dan diferentes planos. Exactamente. Esa es la idea. Ya cuando se va a hacer un montaje, no con fines didácticos, como yo lo trabajo con los muchachos del departamento de música, porque trabajamos con cero presupuesto, es una exposición efímera, porque todo sucede en una tarde, en un día, no hay más tiempo, entonces es montar y si acaso desmontar al día siguiente, en fin. Pero si ya queremos hacer algo más formal, hay todas esas posibilidades y se puede jugar con los colores, pero con los colores que son especiales. No, esto no quiere decir que los demás colores no se pueden tocar, si quieren, pero los colores tradicionales son estos.
su simbolismo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Pues estamos en Punto Saber, estamos en la sección de Compartir Saber con la maestra Alely Cervantes, una gran maestra pedagoga, una gran maestra de música, una persona que ha trabajado por muchos años para conservar y para dar seguimiento a una tradición que es Día de Muertos. Muchísimas gracias, Alely. No, gracias a ti. Nada más me despido con el silbato de la muerte. Sí. Gracias.